Hola, soy Sofía. A continuación, las noticias más importantes para nuestro sistema multiplataforma de proyectar AXN. En noticias internacionales, Alex Saab aterrizó en Miami tras ser deportado por el gobierno de Venezuela a Estados Unidos. El empresario colombiano Alex Saab aterrizó este sábado en un aeropuerto de Miami tras haber sido deportado por el gobierno de Venezuela a Estados Unidos por la presunta comisión de delitos en el país norteamericano, según informó el venezolano Servicio Administrativo de Identificación, Migración y Extranjería, SAIME. El empresario, que ya estuvo preso en Estados Unidos entre octubre de 2021 y diciembre de 2023, regresó a Venezuela tras recibir un indulto del gobierno del entonces presidente Joe Biden. En octubre de 2024, Saab fue designado ministro de Industria y Producción Nacional, cargo del que fue destituido por la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, 2 semanas después del ataque estadounidense a Caracas, que terminó con la captura del hasta ese momento mandatario venezolano Nicolás Maduro. Saab, de 54 años y amigo personal de Maduro, lleva años acusado en Estados Unidos de haberse enriquecido de forma ilícita, mediante contratos gubernamentales, y de haber actuado como testaferro del líder chavista. Según The New York Times, el nuevo gobierno venezolano, encabezado por Rodríguez, detuvo a Saab a principios de febrero a petición de Washington. Antes, fiscales estadounidenses presentaron en enero pasado una acusación por corrupción contra Saab en Miami, Florida. Más información internacional para nuestro sistema Proyectar Accent. Tiroteo en Estados Unidos. 5 muertos tras ataque a mezquita en San Diego. Al menos 5 personas, 2 de ellas los tiradores, han muerto este lunes en el ataque contra la mezquita más grande del condado de San Diego, en el estado de California. 5 personas murieron en el centro islámico de San Diego, entre ellas 2 presuntos atacantes y 3 adultos, informó a la prensa el jefe de policía de San Diego, Scott Wall. Los 2 presuntos autores de los disparos habrían muerto por heridas de bala autoinfligidas y tendrían entre 17 y 19 años, según las primeras investigaciones del FBI. Los cuerpos de ambos adolescentes fueron encontrados en un vehículo cerca de la mezquita, mientras que una de las víctimas fallecidas era un guardia de seguridad que ayudó a contener el suceso. Wow agregó que la investigación de este trágico suceso requerirá mucho trabajo en los próximos días y semanas. Asimismo, precisó que las autoridades competentes están analizando el incidente bajo la perspectiva de crimen de odio hasta que se demuestre lo contrario. Reitero mis condolencias a las víctimas, sus familias y a la comunidad musulmana, concluyó el agente. La policía de San Diego desplegó un fuerte operativo en el centro islámico de San Diego alrededor de las 12 horas local, después de obtener conocimiento de la presencia de un tirador activo en el área. Imágenes compartidas en redes sociales y en televisión muestran a varias personas alejándose de la mezquita, algunos de ellos menores de edad, cogidos de la mano y escoltados por agentes de seguridad. Este ataque sucede en medio de un reciente aumento de la violencia contra la comunidad musulmana y los lugares de culto en Estados Unidos. El centro, ubicado en el barrio de Claremont, en la ciudad de San Diego, supone la mezquita más grande del condado y un punto de reunión clave para la comunidad local. Continuamos con la información internacional en Proyectar Accent. Paz Total reactivó producción de cocaína. Diario francés Le Monde. El informe sobre drogas de la ONU será publicado en la última semana de junio, es decir, después de la segunda vuelta de las elecciones presidenciales, si llega a darse el caso. Un reportaje publicado en el diario francés Le Monde sobre el crecimiento del narcotráfico en ese país menciona a Colombia como el responsable del 80% de la producción de drogas para el mundo. Dice que, con la paz total política del presidente Petro, aumentó la producción del estupefaciente. Es un video reportaje que surgió a propósito del aumento de asesinatos relacionados con el narcotráfico en Francia y del incremento del consumo y tráfico de droga. La preocupación en Francia es enorme. Bertrand Monet, profesor en la Escuela de Negocios EDEC, quien dicta la cátedra de gestión de riesgos criminales, en una entrevista detalla las técnicas de lavado de dinero utilizadas por los narcotraficantes. Habló de las principales puertas de entrada de la droga a Europa, especialmente los puertos de Amberes y Róterdam, aunque no son los únicos. Además, explica 6 etapas del negocio de la droga, desde la producción hasta el blanqueo de capitales. Lo que más llamó la atención a los investigadores es la manera en que se ha multiplicado la cantidad del estupefaciente en los últimos 4 años. El informe apunta principalmente al origen, aparece Colombia, aunque también menciona cómo la cadena del narcotráfico se ha diversificado hacia otros países. El análisis presentado indica que con la paz total disminuyeron los combates, pero muchos grupos no abandonaron ni las armas ni la producción. Según el Observatorio Francés de Drogas y Tendencias Adictivas,
En 2023, los ingresos del narcotráfico en Francia fueron de 2,7 miles de millones de euros por cannabis y 3,1 por cocaína. La economía también tiene su espacio en nuestro sistema Project Axe, una economía en esteroides. Cifras del PIB del primer trimestre confirman elevada dependencia del gasto público. La analogía viene del mundo del deporte, pero bien puede utilizarse para resumir el informe que entregó el DAN el viernes, referente al comportamiento del Producto Interno Bruto en el primer trimestre de 2026. La de Colombia es una economía en esteroides. Tal como un atleta que rinde por encima de sus capacidades naturales debido al uso de sustancias prohibidas, el país avanza a un ritmo más acelerado del que le corresponde, debido al disparado gasto gubernamental. Y al hacerlo, está asumiendo un riesgo cada vez mayor, pues el impulso resulta insostenible, dada la inquietante realidad de las finanzas públicas. En caso de que no haya un buen manejo de la situación pronto, de la euforia de los giros oficiales podría pasarse al síndrome de abstinencia, ocasionado por la falta de plata, con todos los efectos negativos que ello tendría. Semejante escenario suena extremo, pero no debería ignorarse, y menos en épocas en las que se avecina un cambio en la presidencia de la República. Quien asuma el poder el próximo 7 de agosto tendrá que entender con rapidez que su administración comenzará con un margen de maniobra muy reducido, atribuible a los excesos de su predecesor. Nada de eso parece evidente cuando se escucha que el crecimiento entre enero y marzo fue de 2,2%, una tasa que bien podría calificarse de mediocre. Aparte de que el dato es inferior al observado en el mismo periodo de 2025, resultó inferior en varias décimas a las apuestas de los analistas que, en promedio, esperaban una expansión de 2,6%. Bajo ese punto de vista, el dopaje ensayado no sirvió mucho. Lejos de sobresalir en la carrera, el país quedó en una especie de lote intermedio en el ámbito regional. Le ganó a Chile o a México, aunque Perú o Costa Rica lo superaron por un buen margen, a manos llenas. Sin embargo, la historia habría sido menos benévola de no haber existido la largueza estatal. Según el DEN, el gasto de consumo final del gobierno, que fue clave para empujar la demanda interna, tuvo un incremento del 7,8% en términos reales, cerca de 5 puntos porcentuales por encima del de los hogares. Para el DEN, dicho desempeño tiene que ver con 3 factores principales: el aumento en la nómina de la registraduría atado a la temporada electoral, el incremento de las partidas en el renglón de defensa vinculado con un mayor pie de fuerza, y erogaciones adicionales en el bienestar familiar tras la decisión de formalizar laboralmente a las madres comunitarias. En todos los casos, los costos de personal subieron de manera significativa, algo directamente relacionado con el salto en el salario mínimo, superior al 23% a partir del pasado 1 de enero. No hay duda de que la mejora en ingresos que benefició a una parte de la población trabajadora influyó para que el consumo se comportara en forma aceptable. Llama la atención que sectores que llegaron a ser descritos como líderes hoy están de capa caída. Entre todos, el caso más preocupante es el de la construcción, la cual incluye tanto el desarrollo de la infraestructura como a las edificaciones residenciales y de otros usos. Algunos rescatan que al menos en lo que hace a construcción de carreteras y vías de ferrocarril, el dato siguió siendo ligeramente positivo. Pero no deja de ser irónico que haber pasado raspando acabó siendo posible por cuenta de las obras del Metro de Bogotá, que la Casa de Nariño no ha dejado de criticar. De otro lado, resulta evidente que las locomotoras que en el pasado jalaron al tren de la minera experimentan problemas. Por una parte, la extracción de carbón cae en más de 13%, mientras que la de petróleo y gas lo hace en 2,7%. Si bien dicha contracción puede interpretarse como un éxito de la política gubernamental, orientada a restringir la oferta de combustibles fósiles y así salvar a la humanidad de la extinción, respecto a la cual Gustavo Petro ha alertado múltiples audiencias, el efecto sobre el calentamiento global es nulo. La demanda mundial de carbón no ha bajado, mientras que la de crudo solo se redujo recientemente, tras los inconvenientes ocasionados por el cierre del estrecho de Hormuz. En cuanto al gas, Colombia ahora necesita importar más para cubrir sus necesidades. Para nadie es un misterio que la administración saliente se encamina a dejar la olla raspada, como se dice coloquialmente. Así, desde el Ministerio de Hacienda, se quieren enviar ocasionalmente mensajes tranquilizantes. Las dificultades de caja apuntan a ser mayores, mientras el costo del endeudamiento se ubica en niveles que parecían impensables hace apenas unos meses. Ya sea por las buenas o por las malas, un ajuste parece inevitable. Si de manera voluntaria quien asuma las riendas del Ejecutivo decide poner la casa en orden, no le quedará de otra que recortar gastos. Pero si la actitud es la de cruzarse de brazos y pretender que no hay una emergencia fiscal, los mercados se encargarán de hacer el apretón.
Por más promesas que se hagan para conseguir votos, no queda de otra que hacer un diagnóstico descarnado. Tal como les pasa a los enfermos graves, si no se adelanta una cirugía mayor en lo que corresponde a las cuentas públicas, la salud del paciente acabará deteriorándose y con ella la de la economía colombiana. Suena curioso que, en medio de los ceños fruncidos de un puñado de economistas, las encuestas muestren que los ciudadanos ven todavía el vaso medio lleno y no medio vacío. La crisis de la salud en Colombia también es importante para nuestro sistema informativo. En Proyectar, AXM, negación de medicamentos y demoras en citas, más de 87.000 reclamos golpean a EPS e IPS. La Superintendencia Nacional de Salud encendió las alertas frente a las barreras que siguen enfrentando miles de pacientes con hipertensión arterial en Colombia para acceder a medicamentos, citas médicas y tratamientos oportunos dentro del sistema de salud. De acuerdo con el más reciente informe de la entidad, entre noviembre de 2025 y abril de 2026, se registraron más de 87.000 reclamos relacionados con fallas en la atención de personas diagnosticadas con hipertensión, una de las enfermedades con mayor impacto sobre la salud cardiovascular en el país. Solo las reclamaciones relacionadas con negación de servicios y tecnologías en salud, incluidos medicamentos, superaron los 30.000 casos reportados durante el periodo analizado. A esto se suman más de 12.000 reclamos por demoras en asignación de citas médicas y más de 9.000 casos relacionados con falta de oportunidad en la atención y entrega de tratamientos. La entidad aseguró que estas barreras no corresponden a hechos aislados y advirtió que las interrupciones en tratamientos para pacientes hipertensos aumentan el riesgo de complicaciones graves como infartos, accidentes cerebrovasculares y otras enfermedades cardiovasculares. El análisis realizado por la Superintendencia Nacional de Salud también logró establecer que los adultos mayores son la población más afectada por las fallas en el acceso a servicios médicos. Según lo indicado, este grupo concentró más de 64.000 reclamos, equivalentes al 74% del total registrado entre noviembre de 2025 y abril de 2026. Asimismo, personas con discapacidad reportaron más de 6.000 casos relacionados con dificultades para acceder a atención médica y tratamientos. Además, la entidad señaló que especialidades prioritarias como cardiología continúan registrando dificultades en asignación de citas y prestación oportuna de servicios. La entidad recordó además que en Colombia se estima que 1 de cada 4 adultos vive con hipertensión, considerada actualmente el principal factor de riesgo de enfermedades cardiovasculares y una de las principales causas de muerte en el país. La información nacional, también en Proyectar AXM y su sistema multiplataforma Indepaz, reveló que van 55 masacres en 2026. En medio de los hechos de violencia, 236 personas han sido asesinadas. El director del Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz, Indepaz, Leonardo González, informó que durante este año se han presentado en Colombia 55 masacres, que han dejado 236 personas asesinadas. La más reciente ocurrió el pasado domingo 17 de mayo, en el municipio de Santander de Quilichao, en el departamento del Cauca. La masacre ocurrida no es un hecho aislado ni inesperado. Es la expresión de un deterioro sostenido de la seguridad y del fortalecimiento de regímenes armados ilegales que disputan el control territorial en el norte del departamento del Cauca, así como el control social y económico en esta zona del departamento, afirmó González. Disidencias de las FARC serían las responsables de la masacre. El director de Indepaz también señaló que las disidencias de las FARC podrían estar relacionadas con el hecho violento ocurrido en la noche del domingo 17 de mayo. 3 personas fueron asesinadas y abandonadas sobre una vía con un cartel alusivo a las disidencias de las FARC, en una zona donde desde hace ya varios años las comunidades vienen denunciando amenazas, control armado y una violencia sistemática. Agregó además que lo más grave es que el riesgo ya había sido advertido por la Defensoría del Pueblo mediante la alerta temprana 013 de 2025 y anteriormente en la alerta temprana 036 de 2023. También se advirtió sobre la imposición de normas de facto, las confrontaciones entre estructuras armadas y el riesgo permanente para la población civil en este municipio de Santander de Quilichao. En esa zona del país delinquen los frentes Jaime Martínez y Dagoberto Ramos, el bloque occidental Jacobo Arenas del autodenominado Estado Mayor Central y otras bandas delincuenciales vinculadas a las economías ilícitas. Sin embargo, las alertas parecen seguir tratándose como simples documentos administrativos y no como verdaderos mecanismos de prevención y protección para la vida. La respuesta estatal sigue atrapada en una lógica reactiva y militarista
que no logra transformar las condiciones estructurales del conflicto. No basta con aumentar el pie de fuerza o realizar operaciones militares, si al mismo tiempo continúan expandiéndose las economías ilegales, el control social armado y la ausencia de garantías reales para las comunidades, afirmó. Más información nacional en Proyecta Arax. Asesinan a 2 integrantes de la campaña de Abelardo de la Espriella en Meta. La violencia volvió a golpear la contienda política en Colombia. 2 integrantes de la campaña presidencial de Abelardo de la Espriella fueron asesinados en el municipio de Cubarral, Meta, en un hecho que genera preocupación por las garantías de seguridad para candidatos y equipos políticos en medio del proceso electoral. A través de un mensaje, de la Espriella confirmó la muerte de Roger Mauricio Devia, coordinador de campaña en Cubarral, y de Eder Fabián Cardona López, quienes se movilizaban en motocicleta cuando fueron atacados. Mañana, más información en nuestro sistema multiplataforma de Proyecta Arax.